Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del martes 17 de octubre en un contexto que sigue centrando en la actualidad del epicentro informativo en Oriente Medio y con unos mercados que no dejan de mantenerse expectantes a ese conflicto, a esas tensiones en arena geopolítica y por supuesto a lo que está por venir en cuanto a los bancos centrales, a los datos macroeconómicos, a la presentación de resultados y por supuesto a un tiempo real del mercado que entre sus protagonistas vuelve a tener ese precio del petróleo, ese oro negro que este lunes ha caído y se ha situado ya por debajo de los $90 el barril, en medio de las señales de que la situación del suministro mundial de petróleo puede mejorar ante los informes de que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela podrían verse aliviadas si Caracas finalmente acepta una fecha, una convocatoria electoral, que es uno de los requisitos previos de Washington para normalizar el comercio. Los precios del crudo, que a esta hora por otra parte vemos como en el arranque de la sesión en Asia, en Europa, vemos cómo retroceden a esta hora tímidamente, manteniéndose, como decimos, por debajo de los $90 el barril. También están muy presionados por la falta de nuevos catalizadores alcistas, con la mirada puesta en esas tensiones geopolíticas, con la mirada puesta en Oriente Próximo, en Oriente Medio. Según Reuters, los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela se van a convertir en los grandes protagonistas del mercado del petróleo hoy, una vez que firmen ese pacto en Barbados previsto este martes para aliviar las sanciones a la industria petrolera de Venezuela a cambio de esas elecciones presidenciales y supervisadas en Venezuela para el próximo año. Y por supuesto, si miramos a los mercados, inevitable ver lo que también hemos visto este arranque de semana, este lunes, en el mercado de divisas, con un euro que se ha fortalecido algo mientras el dólar se ha relajado. Tenemos al euro en 1,0547 unidades en un contexto en el que seguimos viendo como todo el contexto, todas las declaraciones y discursos por parte de los responsables de la Reserva Federal siguen marcando la pista y siguen buscando los inversores la orientación de cara a lo que pueda ser el próximo movimiento de la Reserva Federal, al tiempo que conviven las tensiones del mercado con esas crisis y esas cuestiones geopolíticas. Los operadores evalúan ahora si la Reserva Federal, si los de Jerome Powell van a subir los tipos de interés este año en esa lucha por acercar la inflación a ese objetivo del 2%. Según los expertos de Oanda, el mercado se va a centrar en si se produce una reaceleración de la economía a principios del año que viene y si eso se traduce en presiones inflacionistas. El mercado, de alguna manera, está confiando en que la Fed ha terminado ese proceso de subida de tipos, pero habrá que ver cuáles son los pasos a tomar según ese data dependencia con la que marcan sus decisiones y los riesgos geopolíticos. Sobre todo ponen el acento los expertos en si la crisis energética mundial complica lo que pueda ocurrir con la inflación a lo largo de este invierno. El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, ha afirmado este lunes que el nivel actual de los tipos casi ha acabado con el acceso al mercado de la vivienda para quienes buscan entrar en él por primera vez, y esa herramienta de la FedWatch sobre lo que puede ser concede esa posibilidad, esos futuros sobre los fondos de la Fed, valorando un 33% la posibilidad de una subida adicional de los tipos. Y por supuesto el epicentro informativo sigue puesto en Oriente Medio y hasta allí, en concreto hasta Israel y Jordania, va a trasladarse el presidente de Estados Unidos. Era una información de la que no se quería dar detalles y finalmente este lunes se ha ido dando detalles sobre lo que va a ser ese viaje en un momento crítico, según ha señalado el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, y que el propio Joe Biden ha confirmado en un mensaje colgado en X, la antigua Twitter. Biden va a viajar este miércoles en una visita que le va a llevar a Israel y Jordania con el objetivo, ese objetivo diplomático de impedir una escalada del conflicto en los países de la región. El jefe de la Casa Blanca se va a reunir con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un encuentro que se prevé previo a lo que va a ser esa incursión del ejército israelí sobre Gaza
y ambos podrían discutir la posibilidad de abrir zonas seguras para los civiles. En ese mensaje colgado en X, Biden ha señalado que va a trasladar su apoyo a Israel frente a los ataques de Hamás y ante los líderes de la región. Va a subrayar que Hamás no defiende el derecho a la autodeterminación de los palestinos. Biden también se va a reunir con otras personalidades de la región, con el presidente egipcio y también con la máxima autoridad palestina y el rey Abdalá II de Jordania. Como decíamos, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha anunciado que la visita se produce en un momento crucial y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha confirmado que la visita se va a concentrar en un solo día y que Biden va a visitar Tel Aviv en esa parte israelí. Es un viaje clave, es un viaje trascendental que, según los analistas, los estadistas, podría darle a Biden una nueva influencia para influir en los acontecimientos sobre el terreno y reforzar su imagen. También un encuentro además en persona con las autoridades, con las responsables israelíes, podrían hacerle discutir en privado las preocupaciones y las posibles líneas rojas, según los expertos citados por Reuters, en una inminente invasión terrestre israelí en Gaza. Y entre tanto, las voces también por parte de Israel han sido claves en las últimas horas, sobre todo advirtiendo de lo que puede ser el escenario al que nos podemos enfrentar. El ministro de Defensa israelí ha advertido que el conflicto entre Israel y Hamás va a dar lugar y va a desembocar en una guerra larga. Yoav Gallant ha advertido al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que ha vuelto a Israel este lunes tras dar una gira en distintos países de la región, que el precio va a ser alto, pero que Israel va a ganar la partida para el pueblo judío y para los valores en los que ambos países creen. La visita, recordemos, de Blinken a Israel es la segunda de la semana y sigue esas reuniones de alto perfil diplomático en la región. Y en cuanto a las palabras y lo que ha dado de sí ese viaje del jefe de la diplomacia norteamericana, importante esos encuentros que han tenido lugar en las últimas horas con el presidente israelí Isaac Herzog, y en el que Blinken ha ensalzado la promesa de Estados Unidos de apoyar a Israel y proporcionarle la seguridad y la asistencia que necesita para proteger a sus ciudadanos. Según el comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Blinken y Herzog también han hablado sobre la protección de los civiles afectados por Hamás y el continuo impulso por el que están trabajando para liberar a los rehenes. Por cierto, importante porque en esta visita de Anthony Blinken se ha ido conociendo los detalles de lo que va a ser la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este miércoles, y tal y como se apunta no va a ser sencilla porque el propio Blinken ha tenido que refugiarse en un búnker hasta en 2 ocasiones en esta última visita a Israel, en concreto cuando se ha reunido con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Han tenido ambos que buscar refugio durante unos 5 minutos mientras sonaban las sirenas antiaéreas. Netanyahu, como decíamos, le acompañaba también en una de esas 2 veces que Blinken ha tenido que buscar refugio. Y en la crónica geopolítica, por supuesto, importante también lo que viene por parte del presidente ruso, porque Vladimir Putin ha llegado ya a China, donde va a reunirse con el presidente, con su gran amigo, como así ha llamado, Xi Jinping, en un viaje que está siendo muy analizado, muy seguido de cerca, y en el que Rusia busca mostrar esa confianza y esa asociación sin límites entre los países, incluso cuando la guerra en Ucrania continúa. Es el segundo viaje conocido al extranjero desde que la Corte Penal Internacional con sede en La Haya emitiera esa orden de arresto internacional contra el jefe del Kremlin. Y aún así Putin sí viaja a China acompañado de un séquito que ha volado junto a él al aeropuerto internacional de Pekín. Allí ha sido recibido por el ministro de Comercio chino Wang Wentao, y hay que señalar que además este viaje no solo es importante por salir fuera de Rusia desde que se decretase esa orden penal internacional, sino que también es el primer viaje oficial fuera de la que fuera la ex Unión Soviética este año, después de haber estado recientemente en Kirguistán. Se espera, recordemos, que Putin asista al foro de la Franja y de la Ruta Belt and Road.
Martes, por tanto, en el que está previsto que el presidente ruso Vladimir Putin participe en el tercer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional por invitación del chino, de Xi Jinping, una cita en la que se prevé una reunión a solas de ambos líderes para tratar varios de los retos que se les ponen de frente. Javier Luengo, muy buenos días. Sí, Eva, el foco está puesto precisamente en el conflicto, en la escalada de violencia en Oriente Medio, pero también tenemos que tener un punto de atención hoy en esta jornada de martes en China. Allí va a hablar el presidente ruso Vladimir Putin, que va a asistir al foro de la Franja y la Ruta. Se va a reunir con su homólogo chino, con Xi Jinping, primer trayecto del ruso fuera de las fronteras de su país en este 2023, que precisamente estamos en la recta final de ejercicio. Más allá de todo esto, ¿cuáles son los grandes retos, las grandes conversaciones que tienen pendientes el ruso y el chino los próximos días? Bueno, el primero y más acuciante de los problemas es el que preocupa por la defensa. Al ministro del ramo, al ministro de Defensa chino, no se lo ve desde hace más de mes y medio. Lin Shanfue fue sancionado por Estados Unidos en 2018 precisamente por firmar un contrato con Rusia para el suministro de armamento, y mientras tanto las negociaciones van saliendo así. De momento las negociaciones han llegado a buen término, pero previo a ser el líder de defensa del gigante asiático, poco más se sabe de él desde hace más de mes y medio. Para China, Rusia no es solo una fuente importante de petróleo y de gas. La mayor potencia nuclear del mundo es también una rica fuente de potencial tecnológico para modernizar las fuerzas armadas chinas, el Ejército Popular de Liberación, para modernizar concretamente fuerzas convencionales, tierra, mar y aire, pero además las nucleares de cara a 2035. De hecho, en lo que trabajan conjuntamente Moscú y Pekín son las plantas nucleares y en el desarrollo de nuevas pruebas nucleares civiles para producir plutonio de grado militar. El gran elefante en la habitación, la guerra de Ucrania, el conflicto con Volodymyr Zelensky, con el gobierno y las fuerzas armadas de Zelensky. Hasta ahora China se ha abstenido de condenar la invasión como tal, utilizando esas palabras, invasión, y se ha criticado en algunas ocasiones la operación de Rusia, pero no de una manera muy alarmante, o al menos que haya suscitado algún tipo de preocupación en el Kremlin por la pérdida de apoyo desde China. China es el segundo mayor importador de crudo ruso después de la India y por lo tanto apoya la economía del país, aunque no envíe armamento. El caso es que por la energía, otra de las claves de la reunión Putin-Xi, en este caso los jefes de Gazprom, de Rosneft, van a ir con Putin a China, y Rusia lo que quiere es llegar a un acuerdo para vender más gas natural a Pekín, y de hecho planea construir el Power of Siberia 2, que atravesaría Mongolia con una capacidad anual de 50.000 millones de metros cúbicos. El gasoducto propuesto llevaría gas desde los campos de la península de Yamal, en Siberia Occidental, a China, el principal consumidor de energía del mundo y un consumidor de gas en crecimiento. Interacciones comerciales que se han disparado en los últimos tiempos, intercambios que han llegado a superar en el primer semestre el 30% con respecto a los números del año pasado y aumentar a más de 200.000 millones de dólares en todo lo que llevamos de 2023. Gracias, Javier. Clave esa asociación sin límites entre Rusia y China, y mientras tanto, como decíamos, por supuesto, continúa la guerra en Ucrania. Importante han sido las declaraciones sobre el evento al que hemos asistido en las últimas horas y del que ha dado cuenta el Ministerio de Defensa de Rusia, porque Moscú asegura haber impedido que un dron de reconocimiento de Estados Unidos traspasase la frontera en el Mar Negro, un dron del ejército de Estados Unidos que estaría traspasando esa frontera rusa en ese Mar Negro. La tripulación del caza ruso Su-27 de las Fuerzas de Defensa Antiaérea habría impedido que ese vehículo aéreo, ese dron no tripulado, ese RQ-4B Global Hawk de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, violasen la frontera estatal rusa sobre ese Mar Negro, y es, sin lugar a dudas, uno de los asuntos que más ha despertado la atención en las últimas horas. Y por supuesto, si nos hacemos eco de las tensiones geopolíticas, importante el análisis que hacen las estrategas sobre la dimensión que cobran estos episodios y este tensionamiento del escenario internacional. De hecho, uno de esos informes está apuntando a que los impactos económicos indirectos de los conflictos geopolíticos podrían ser persistentes. Según Sema Shah, jefe de estrategia de Principal Asset Management, la principal preocupación en el conflicto de Oriente Medio radica en la amenaza de una presión alcista sobre los precios del petróleo y en cómo su correspondiente efecto sobre la inflación subyacente podría impulsar la acción de los bancos centrales, aunque subraya que los indirectos, a
través de la inflación y el crecimiento pueden ser aún más persistentes. El estratega cree que esas preocupaciones críticas subyacen y van a permanecer en el mercado del petróleo, al tiempo que ha señalado que si bien no han subido tanto como se esperaba, él probablemente ejercerán una mayor presión alcista. Es más, apuntan de hecho como los flujos de capital hacia refugios seguros han contribuido a una fuerte caída de los rendimientos de los bonos esta semana. Sin embargo, los precios del petróleo aumentan aún más y las presiones sobre los precios resurgen, por lo que las expectativas de una acción monetaria adicional por parte de los bancos centrales podría amenazar con una nueva caída de los bonos. Y antes de terminar, un último apunte que introduce un nombre propio protagonista del mercado, porque hemos visto a las acciones de Snap dispararse casi un 12% después de que su director ejecutivo compartiera las sólidas proyecciones que tiene para la compañía para 2024 a sus empleados. Ivan Spiegel ha trasladado en un memorando que registrarán más de 475 millones de usuarios activos diarios, superando los 448 millones que se esperaban. Un documento que además proyecta un crecimiento de los ingresos por publicidad en todo el año superior al 20% por encima de las expectativas. Unas proyecciones que Snap ha confirmado a la CNBC, aunque ha señalado que son objetivos internos extensivos únicamente. Y en este momento hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.